la mañana, 49 minutos. No se olviden ustedes que están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Gracias, gracias Alcidito, y un gran saludo para el doctor Guillermo Celi. Guillermo, cuéntenos, usted pasó el Día de la Madre, me imagino que allá también estuvo por Manaví, ¿verdad? En Puerto Viejo. ¿Cómo estás, Eduardo? Un abrazo para ti. Andrés. Perdón, Andrés, que acá me están haciendo confundir con tu hermano, porque estaba hablando justamente de Eduardo, de tu hermano. Andrés, qué gusto. Alcides, a Julio, comentando acá un poco, más bien un fuerte tráfico para llegar acá a la radio. Yo pensaba que Alcides iba a estar aquí y los martes dice que se toma el Zoom. Así que, pues bueno, pues habrá que esperar otra oportunidad, Bueno, pero muy agradecido. Oiga, no, es que los martes, además ya es parte de la disciplina del hombre, los martes ahí en la casa. Ah, bueno, eso está bueno también. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Atalaya, así que a las órdenes. Perfecto. Te preguntaba si pasaste el Día de la Madre en Puerto Viejo. Sí, pasé en Puerto Viejo. El día de ayer acabo de llegar acá a Guayaquil, obviamente en familia, con mi esposa, con mis hijos, y obviamente atendiendo y pasando momentos agradables, rememorando cosas importantes que han sucedido en la familia. Así que creo que ese es el sentir de todos los ecuatorianos y el mundo entero al celebrar a nuestras madres. Realmente yo ahí ponía un, una frase, ¿no?, que nació de mi corazón, que es un amor indescriptible que me une con mi madre y la rememoro, la celebro cada día y obviamente en un día especial como el Día de la Madre. Gracias a Dios tengo a mi madre conmigo, que es una guía fundamental en mi vida y que realmente me da ese soporte y ese buen camino para seguir adelante. Por supuesto, eso es un privilegio y una suerte. Como bien lo decía Julio, que lo decía Alcides también. En mi caso, yo lamentablemente no tengo a mi mamá desde pequeño, pero también siempre la recuerdo mucho. Eh, en este caso, después de 24, de 48 horas muy agradables, en la que hacemos una pausa justamente por el Día de la Madre para estar en familia, etcétera. Ayer, pack de sopetón, uno se despierta de un golpe, la Asamblea Nacional, un nuevo escándalo eh, en la comparecencia de la fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar, en la que estaba convocada Guillermo para dos puntos específicos que no tenían que ver con el caso Metástasis, no tenían nada que ver con eso, y de pronto se arma un show que para mí fue un craso error de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Explíquenos en el procedimiento parlamentario actual, ¿cómo es la convocatoria? ¿Se le dice va por este punto y esos dos puntos solo se tocan o se pueden tocar otros puntos si es que hay un cambio en el orden del día? Mira, Andrés, definitivamente que lo de ayer fue un complot, una celada que se le quiso realizar a la señora fiscal. No es posible que cuando hay una sesión ya convocada con antelación, creo que fue una semana antes de la convocatoria, al menos públicamente lo conocimos los ecuatorianos y ustedes los medios de comunicación, de la convocatoria de la señora fiscal general de la Nación a rendir cuentas, como tiene que hacer todo funcionario público, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y ahí esa sesión está arreglada. Hay puntos, en este caso eran 3 puntos, que ella tenía que dar a conocer a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Lo que no se puede hacer es pretender hacer una emboscada, una celada a la fiscal, llevando a un prófugo de la justicia a un careo. El prófugo de la justicia tiene que rendir cuentas en el país, acá en el Ecuador, y ahí sí rendir contestación al formulario de preguntas
que la señora fiscal tiene que hacerle. Pero no lo que hicieron ayer. En buena hora, yo aplaudo la actitud de varios legisladores, entre ellos el asambleísta de Suma, César Umahinga, que ante esta barbaridad planteada por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, tomaron la decisión digna y correcta de abandonar la sala, y eso generó que no haya quórum y tenga que suspender la sesión la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización. Esas son las cosas que realmente dejan mucho que desear y le quitan la formalidad y la solemnidad de lo que debe ser una comparecencia de un funcionario público, en este caso de la fiscal general de la Nación. Nosotros no nos asustamos de que en un parlamento haya fuerza, frontalidad, de que haya discusiones. Para eso son los parlamentos. Para eso son, y vemos las comparecencias en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, son fuertes. Hay incluso muchas veces desavenencias entre los propios miembros de los comités, pero como bien dice Guillermo, con procedimientos parlamentarios, ¿no? Y por eso es que decía que me llama la atención esta falta de formalidad, por un lado, y por otro lado, el hecho de querer armar un sainete ahí, cuando era fácilmente colegible de que primero, la opinión pública lo iba a rechazar. Segundo, que no le iba a traer ningún beneficio a su partido, a RC. Y no se esperaban, además, no contaban con la reacción de la fiscal, en el sentido de que después de abandonar la sesión con varios, como tú decías, asambleístas, entre esos el de Suma, también los de ADN, del Partido Social Cristiano, y no me acuerdo, hay de otro movimiento o partido, y en ese caso se quedaron sin quórum. Pero no contaban que les iba a mandar una comunicación combinatoria la fiscal general, ¿no? Es que la fiscal hizo lo correcto. Inmediatamente de aquello, pedir rendir cuentas a la señora presidenta de la comisión de dónde es que tiene esa relación, cómo se conecta el prófugo de la justicia y de qué manera obtuvieron ese tipo de comunicación y de dónde se encuentra, porque está siendo procesado y está prófugo de la justicia, tienen firme una orden de prisión preventiva. En tal virtud, me parece que esa acción es una acción coherente con el proceso penal que se lleva a cabo por parte de la fiscal general, y esto devela además con claridad que el correísmo o alguna facción del correísmo quiere apoyar lo inapoyable y quiere develar o proteger lo que no se puede proteger, porque a la luz están las pruebas que son realmente evidentes y bochornosas para el país. Ahora quieren iniciar un proceso de enjuiciamiento político, ya se ha iniciado, está terminando un proceso y iniciará el de la señora fiscal. En nuestro caso, hemos sido muy claros en el apoyo a la señora fiscal general de la Nación, donde en 3 casos contundentes ha generado realmente un inicio de lo que debe ser la justicia en el país y ponerle el cascabel al gato ante tanta barbaridad que ha venido pasando. 8 de la mañana con 59 minutos, 8 con 59 minutos. Las preguntas del licenciado Alcides Montilla. Gracias, saludando pues al doctor Guillermo Celi Santos. Esto de que una persona procesada y prófuga sea recibida en una comisión de la Asamblea no es normal. Por ende, como ya lo fue, aunque no se pudo efectuar realmente, pero ya hubo el intento, ¿verdad? ¿Qué pasa con las sanciones, Guillermo? ¿Qué dice la ley de la función legislativa? ¿Hay o no hay sanciones? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el artículo 170 de la ley de la función legislativa? ¿Se sancionará a los protagonistas con una suspensión de 30 días? ¿Qué dice la ley en estos casos, Guillermo? Bueno, lo que amerita en este caso, Alcides, es que el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, inicie un procesamiento ante este show o ante este desaguisado, celada o emboscada que pretendió la presidenta de la Comisión de Fiscalización
en contra de una funcionaria pública, en este caso la fiscal general de la Nación. Los legisladores tienen que actuar de manera clara, de manera orgánica y de manera constitucional y legal, no de la manera de show o de complot que pretendieron hacerle a la señora fiscal general de la Nación. Eso no se hace. Eso no se hace más allá de la legalidad y constitucionalidad del hecho. No se hace porque está completamente reñido a lo que debe ser un proceso de fiscalización serio, a lo que debe ser un proceso de fiscalización coherente con lo que los ecuatorianos merecemos conocer en relación a los hechos por los cuales había sido convocada la señora fiscal general de la Nación. Esto quiere decir que si esto empieza así, imagínese usted cómo va a pretenderse llevar a cabo el proceso de enjuiciamiento político que el correísmo ha llevado a la señora fiscal general de la Nación. Yo considero, y lo hemos dicho con claridad, en suma, no cuenten con nosotros. Nosotros consideramos que la fiscal está haciendo su trabajo y hay que darle la tranquilidad necesaria, porque justamente en los días en que iniciará el procesamiento de juicio político de ella, estará en la etapa ya final de la instrucción en el caso Metástasis. Así que eso puede también generar una distracción a lo fundamental que es el hacer su trabajo por parte de la Fiscalía de la Nación. Guillermo, insisto en la pregunta porque he escuchado abogados decir que la ley de la función legislativa, artículo 130, numeral 3, impone una sanción de hasta 30 días de inhabilitación a quienes sean los responsables de hechos de esta naturaleza. Y nos estamos refiriendo a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la señorita Pamela Aguirre, y también del legislador manabita Lenín Barreto. 30 días de suspensión. ¿Usted cree que eso es posible? Pero por supuesto es lo que tiene que hacer, lo decía hace un momento, el Consejo de Administración Legislativa. Es el Consejo de Administración de Legislación, el CAL, el que impone las sanciones ante este tipo de hechos bochornosos. Por eso hago un llamado al Consejo de la Legislatura, que lo preside Henry Kronfle, para que este tema no quede simplemente como un episodio nefasto en la democracia del país, sino que se tomen acciones para que esto no se vuelva a repetir. El artículo 130, numeral 3, lo señala con claridad. Ahora el CAL debe actuar con contundencia. Guillermo, la fiscal en estos días ha denunciado que los grupos que protagonizaron el asesinato de Fernando Villavicencio tenían también entre los planes asesinarla a ella, pero no hemos escuchado que nadie más que ella, ¿verdad?, ha reaccionado. No hay una investigación, en la Asamblea no dicen nada, en el Ejecutivo tampoco, en la función judicial ni que se diga. O sea, que no es una cosa de, primero, de sorprender y de, segundo, de preocupar que la misma fiscal diga que también el grupo que asesinó a Villavicencio también la quiso asesinar a ella. Este es un tema gravísimo. Ella lo ha señalado en una entrevista que salió publicada el día domingo, Día de las Madres, en la cual ella señala que había un contrato para asesinar a dos, no solamente a Fernando Villavicencio, sino también a ella. Ella ha generado también una serie de denuncias que determina que su vida está en riesgo. Yo hago un llamado y ahí el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional tiene que prestar todo el apoyo en materia logística y de protección a la fiscal, y los órganos de control y de justicia tienen también que indagar al respecto. Esto no puede quedar simplemente en el aire, hay que apoyar. Nosotros hemos dicho con claridad, el país está apoyando a la fiscal que le ha puesto el cascabel al gato, que ha puesto el dedo en la llaga, inclusive, como ella lo dice, y yo considero que los ecuatorianos estamos conscientes, poniendo en terrible riesgo su vida personal y obviamente la de su familia. 9 de la mañana, 4 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Guillermo Celi, presidente del movimiento Suma. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Guillermo Celi, mucho gusto de saludarlo. Mucho gusto de saludarlo y preguntarle, Guillermo, ¿qué diferencia habría de que en una nueva sesión
los correístas llamen también a Fito a contradecir a la fiscal? ¿Habría alguna diferencia? Mire, usted lo ha dicho con claridad, Julio, un saludo a la distancia. Eh, ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional dé espacio en un proceso de fiscalización a prófugos de la justicia, a procesados, que no están dando la cara ante la justicia ordinaria, pero sorpresivamente aparecen en un Zoom en la Asamblea Nacional? Coincido plenamente con su reflexión. Esto es una barbaridad que no se puede permitir. Por eso es importante que el CAL sancione a la presidenta de la Comisión de Fiscalización ante esta barbaridad y que inclusive sus propios colegas legisladores le dieron la espalda ante un bochorno, ante una barbaridad, ante una arrogación de funciones que no le corresponden y pretender un desaguisado terrible, no solamente para la fiscal, sino para el país. ¿Qué tiene que hacer una fiscal general que está combatiendo con firmeza al crimen organizado con quien está siendo procesado justamente por aquello? El doctor Celi, la fiscal ha sido acusada por el correísmo, que no sabe de qué acusarla, le inventan todos los días alguna cosa. Ha sido acusada, por ejemplo, de no sancionar y de encubrir a Moreno, al expresidente Moreno. Pero ya vimos que llama a Moreno y a otras personas a un juicio por el famoso caso de Coca-Cola Sinclair. Y ahora se atreve, porque es un atrevimiento, esto otro fiscal no lo hubiera hecho, ahora se atreve también a llamar por el caso encuentro al propio cuñado del expresidente Lazo, de cuyo caso podía hasta salir implicado el mismo Lazo, lo que demuestra que esta señora no tiene pues compromisos de ninguna naturaleza políticos con nadie y que cuando le toca ahora, que caray, los correístas protestan y dicen, ¿y por qué se ha demorado tanto? Pero si los casos del correísmo están todavía muchísimos en espera, pero protestan por los otros, protestan por los enemigos políticos de ellos, pero no se acuerdan de que ellos tienen también muchos casos represados. Es fácil la actuación, usted que es abogado, jurista, es fácil para una fiscal abarcar todo en un solo paquete y un día un juicio, otro día otro. Es fácil aquello cuando la fiscalía no tiene personal, no tiene recursos, no tiene tecnología. Es fácil hacer todo lo que piden algunos cuando creen que se sienten perjudicados. Mire, Julio, con los hechos que usted acaba de narrar, queda completamente demostrado que la fiscal general viene cumpliendo su labor y su papel, y que está investigando lo que tiene que investigar. Y coincido con usted, cuando yo fui legislador, fui uno de los que más generó acciones para que el Estado, el gobierno central, le transfiera los recursos a la fiscalía. La fiscalía necesita más fiscales, la fiscalía necesita más entes y elementos tecnológicos que les permitan mejorar su capacidad de acción, más peritos que puedan generar más rápidamente el procesamiento y la investigación penal. Y con esos problemas y con esas limitaciones, inclusive, la fiscal está haciendo su trabajo, por lo cual no se compadece realmente la llevada a un juicio político de alguien que está cumpliendo más bien su labor con limitados elementos, pero lo está haciendo y lo está haciendo de manera contundente, ganándose muchos enemigos poderosos, pero lo está haciendo sobre todo para develar que en el país sí se puede llegar a la justicia. No es fácil, pero de a poco se puede llegar y eso me parece importante. Pero mire usted, Julio, ¿cómo es posible que el sainete de ayer en contra de la fiscal quede sin una sanción del CAL cuando el legislador Umahinga hace una semana y media se fiscalizaba el tema del puerto de Manta y el señor asambleísta Umahinga hace 5 preguntas al presidente de la compañía que tiene la concesión del puerto de Manta en relación a que esa es una concesión que ha sido lesiva? Inclusive ahora están pretendiendo renegociar y el propio gerente de Autoridad Portuaria de Manta, un nuevo gerente de Autoridad Portuaria de Manta, habla que hay que renegociar en un 70% el canon, es decir, el valor que ingresa al Estado ecuatoriano. Eso usted lo puede negociar cuando es un negocio privado, pero en una acción pública, en un proceso de concesión pública, eso hay que investigarlo, pues, porque está generando una lesividad. Y el legislador Umahinga, de las filas de Suma, le pregunta al presidente de la compañía TPM, que es la concesionaria del puerto de Manta,
sobre si conoce que hay un indicio de responsabilidad penal en relación a la concesión del puerto por parte de Contraloría. Y se hizo el loco. Le pregunta sobre si sabe que hay una acción de fiscalía de indagación justamente en relación al perjuicio, a la ilicitud que existe en el puerto de Manta y su concesión. Y le pregunta también si conoce al respecto de un informe de quién es en su momento, del año 2021, la subsecretaria de Puertos que así lo determina, y se hace loco. Y si le pregunta también, porque la concesión del puerto de Manta se dio a finales del 2016, diciembre del 2016, y él le pregunta que diga si él sabe que en el año 2014 el señor presidente de esta compañía era director cantonal de Alianza País y ahora es presidente de la compañía TP Magunza. ¿Y sabe lo que pasa luego después? La señora presidenta de la Comisión de Fiscalización le presenta una queja en contra del legislador Umahinga para suspenderlo. Mire lo que pasa. Mire cómo se quiere medir con varas cuando el legislador Umahinga lo que estaba haciendo era fiscalizando. Y mira ahora lo que está pretendiendo la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, encubrir a un procesado por delincuencia organizada y pretenderlo sacar en Zoom, en una gran pantalla, ante la fiscal general de la Nación que lo está investigando. Son las vueltas que da el tubo, mi querido Guillermo. Oiga, dígame una cosa, Guillermo, la actitud y las declaraciones de la fiscal de que no va a ser candidata a la presidencia en el próximo proceso del año 2025, ¿calman las aguas políticas o ya se sabía y se tenía entendido que ella no iba y no había riesgos para otros partidos políticos? Porque la presencia de ella podía cambiar el panorama electoral. Es una mujer muy respetada y muy querida en el país, pero su declaración paladina del día de ayer de que definitivamente no va de candidata para el 25, ¿qué surge para la política ecuatoriana? Bueno, yo lo que considero es que independientemente de esa decisión, y es el caso de nuestra organización, nosotros no estamos de acuerdo con ese enjuiciamiento político. Aquí no es entrar en un proceso de amedrentamiento y peor aún del toma y daca. La señora fiscal está cumpliendo su labor y porque está cumpliendo su labor no tiene por qué ser procesada en un enjuiciamiento político. Yo considero que en la entrevista del día domingo, donde ella señala que no será candidata a la presidencia de la República, lo que genera es una visión clara de que ella va a continuar en su labor de indagar, de investigar y de procesar a los sinvergüenzas que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Y me parece que también es una decisión positiva de una persona que quiere llevar adelante una investigación, como lo viene haciendo, con seriedad y con contundencia. Guillermo, ¿usted considera que se le está dando la suficiente protección a la fiscal para que su vida no esté en riesgo? Bueno, desconozco ya su cerco de seguridad. Yo lo que espero es que exista todo un equipo necesario que le brinde toda la protección, todo el cuidado a ella y a su familia. Ella lo está haciendo muy bien. No es fácil, este es un proceso. Ella tiene que continuar, lo he escuchado, hasta abril del año 2025. Ha dicho que ella se va a mantener en el cargo y que eso va a permitir también, definitivamente, que siga generando acciones en favor de la justicia y en favor justamente de los ecuatorianos y en contra del crimen organizado. Gracias, don Andrés Mendoza y Paladines. Continúe con el diálogo, por favor. Las 9 de la mañana con 15 minutos, 9 con 15 minutos. Yo quería preguntarle al doctor Guillermo Celia, quien tengo gusto aquí de saludarlo, el hombre está con su cafecito, listo, y quiero preguntarle lo siguiente, Suma, ¿qué posición tiene respecto al juicio político del capitán, el que viene, ¿no? Que estará... Juan Zapata. Zapata, capitán Zapata. Gracias, Alcito. Bueno, nosotros en este caso, esta semana se van a evacuar algunas pruebas al respecto. No conocemos, y en mi caso te digo con toda sinceridad, no conozco pormenores al respecto de ese enjuiciamiento político. Nosotros lo que hacemos es pedir una información y pedir una ayuda a memoria de los temas más importantes de los procesamientos políticos a nuestro legislador César Umahinga para tomar una decisión en conjunto.
De lo que conozco Ok. es que, Tienen un legislador, ¿no? claro, César Umahinga, Pero en la comisión de en la fiscalización. Comisión de Pero Fiscalización en la asamblea, ¿cuántos tienen? tenemos 3 legisladores, 3 legisladores. en la Asamblea Nacional. Y obviamente César, como está en Comisión de Fiscalización, Claro, claro, él es el emite un criterio al respecto, lo analizamos y luego el movimiento toma una decisión como partido para que esa sea la línea conducente y en la toma de decisiones y obviamente en la votación de la Asamblea Nacional. Ya, ustedes, y si se lo pregunto con toda la confianza del caso, votan con el gobierno normalmente. En algunos temas hemos votado con proyectos presentados por el Ejecutivo, en otros casos no ha sido así. Por ejemplo, hemos sido muy claros en un tema que es una bandera de lucha de Suma en el tema de la autonomía y descentralización. Hace una semana se dio la votación de la reforma al Código Orgánico de Administración de Autonomías y Descentralización, el COTAD, y en esa votación Suma, los legisladores de Suma votaron con claridad en favor de que las asignaciones presupuestarias que tienen que ser entregadas a los GATS por ley y obviamente por constitución vayan directamente y automáticamente sin necesidad de estar rogándole al gobierno central de turno, quien sea. Esto no importa quién sea. Ajá, Los legisladores de Suma votaron a favor de esa a disposición, favor. más allá que el gobierno no votó así con sus legisladores. Ok, y hablando de eso, don Alcides, hoy se cumple un año, como ustedes analizaban al iniciar el programa, de que los alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales entraron en funciones. Un año del nuevo periodo, no solo en Guayaquil, en Guaya, sino en todo el país, Alcides. Sí, claro. Claro. Un año cumplen hoy los prefectos, alcaldes y juntas parroquiales, con 4 alcaldes fallecidos y una cantidad grande de alcaldes con guardaespaldas, al igual que con los prefectos. Pero yo le quiero preguntar a Guillermo, ¿verdad? ¿Qué opina de la decisión del gobierno de haber nombrado a Ronald Muñoz como gobernador de la provincia de Manabí? Ronald Muñoz fue hasta hace poco gerente de Autoridad Portuaria de Manta y fue uno de los que hizo denuncia de las irregularidades en la contratación de la concesión del puerto de Manta a la empresa chilena Agunza. ¿Qué le parece ese nombramiento de gobernador, Guillermo? Me parece que es un acierto porque el haberlo desvinculado a Ronald Muñoz de Autoridad Portuaria de Manta, quien fue el que puso el cascabel al gato y quien develó con claridad lo que está sucediendo, es realmente sorprendente que en su momento lo hayan sacado del cargo. Ahora, con su nombramiento de gobernador de la provincia de Manabí, me parece que es un resarcimiento a lo que se realizó y al ser Ronald el primer representante del Ejecutivo en la provincia de Manabí, y justamente quien denunció las irregularidades y develó la documentación que existe con relación a la concesión del puerto, pues bueno, eso fortalece justamente lo que venimos nosotros investigando desde el año 2018 cuando era legislador, que muy poca información se nos entregó y cuando llega Ronald Muñoz en el 2023 se entrega la documentación que colige lo que nosotros veníamos presumiendo. Ahora él tiene una labor como gobernador de la provincia fundamentalmente enfocada a lo que tiene que hacer con seguridad. Yo espero y estoy convencido de que él puede hacer un buen trabajo. Considero que ha sido un buen miembro de las Fuerzas Armadas, hoy día en servicio pasivo, y adicionalmente continuar con el tema Marino. marino. Sí, él es de la Marina, contraalmirante, y con este tema también continuar con las investigaciones en relación a las irregularidades del puerto de Manta. Oiga, Guillermo, y yo le digo una cosa, ¿no? A propósito del nombramiento de Ronald Muñoz. Él es de Rocafuerte y es primera vez que se nombra a un rocafortense de gobernador de la provincia de Manabí, para que se dé cuenta usted y todos los oyentes. Bueno, le voy a preguntar otra cosa. ¿Suma está interesado en presentar un candidato a la presidencia de la República? Pero por supuesto, y esto va más allá de las candidaturas, esto va sobre todo primero con un plan de gobierno y un plan de gobierno serio que nosotros lo tenemos presentado ante los ecuatorianos, lo tenemos inscrito ante el Consejo Nacional Electoral
y que hay que seguirlo enriqueciendo. Yo veo que aquí muchos lo que quieren ser es candidatos, pero no demuestran cuál es el plan de gobierno para cambiar esta situación. Y aquí tenemos que ser claros, ¿qué está viviendo el país el día de hoy? Una delincuencia desbordante. Desbordante. Aquí se nos subió el IVA del 12 al 15%, que esa plata diferencial iba a ser invertida justamente para más seguridad de los ecuatorianos. Y créeme que hasta el momento yo lo que veo es más inseguridad. Los ecuatorianos nos sentimos más inseguros. O sea, hay más impuestos y más Y inseguridad. más inseguridad. No es que ha habido más impuestos y menos inseguridad. Yo, por ejemplo, que recorro los diferentes sectores del país y en la mayoría voy vía terrestre, yo no veo convoy de Fuerzas Armadas protegiendo a la ciudadanía que se siente indefensa. Eso por un lado. Por otro lado, la situación económica es terrible. Es terrible lo que está sucediendo. Yo conozco, al igual que ustedes, familias enteras que lamentablemente están migrando del país. La migración que está viviendo hoy día el Ecuador, yo creo que inclusive estaría ya superando lo que pasó a los inicios del 2000, cuando la gente tuvo una gran migración por los temas de los bancos. Entonces, creo que este momento es un momento muy duro y aquí hay que generar acciones. ¿Qué estamos planteando? Ese es el diagnóstico. Y yo nunca me quedo solamente en el diagnóstico, yo siempre hago planteamientos. Mira, aquí me parece realmente tirado de los cabellos no ser francos. El Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, ¿qué tiene que hacer? Decirle a sus acreedores internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial y demás, a ver, señores, páreme el carro, deme 2 años por lo menos para respirar. Si yo no meto dinero en la economía, si yo no meto plata para la generación de obra pública que me genere empleo a la gente, me voy a jugar la vida por la seguridad en contra del crimen organizado. Y déme la oportunidad de que al menos en 2 años no pagar mis deudas y a partir del segundo año empezar a pagar. Pero en esos 2 años yo necesito reactivar la economía y la mejor forma de apoyar a la reactivación económica de la gente es metiendo plata en la obra pública que genera empleo. Eso es punto número 1. Punto número 2, yo no subiría impuestos. Yo más bien bajaría impuestos, porque si tú estás en una recesión económica, no vas a matar a la gente, no le vas a sacar más plata del bolsillo, sino si tú bajas impuestos, por ejemplo, el IVA del 12 al 8%, tú lo que haces es reactivas la economía, a la gente le va a alcanzar más la plata para vivir y eso te genera por consumo una mayor recaudación tributaria. Ya van a ver, he visto ayer varios análisis económicos que dicen que más bien el Ecuador es el primer país de la región que está teniendo menores ingresos, tanto económicos como de exportación. Y eso sí es muy grave. Segundo, en el tema turístico, yo le bajaría el IVA al 5 o al 0%, porque el turismo es un sector que genera muchísimo empleo, sobre todo de la gente más joven. Y no me vengan a decir que eso no se puede. Miren, no vengamos con posiciones que quieren hacer y mantener recetas que dicen que ya están anquilosadas en el pasado. Se necesita en este momento ser creativos. Y nosotros desde Suma estamos dando ideas que permitan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Eso es lo que se necesita en estos momentos. Entonces ya justamente te hago este análisis porque nosotros sí hablamos con condumio, con temas que necesita conocer la ciudadanía. Y obviamente vamos a tener candidato presidencial para el 2025. Hemos tenido en estos 12 años de formación de Suma 4 candidatos a la presidencia de la República, de los cuales 2, el 50%, son de la casa, son de Suma, Mauricio Rodas y yo. Y en ese sentido, seguimos trabajando con muchísimos compañeros, amigos de Suma, que tienen la capacidad necesaria para eso, o también analizar desde quienes tengan los mismos criterios de avanzada que está planteando Suma para salvar al país. Julio, por favor. Don Sí, Julio. gracias. Gracias. Guillermo, dígame una cosa. Seguramente usted también, como yo, está enterado del tema de la seguridad social y de los planteamientos que hace el director del Seguro Social, según él, para salvar la situación crítica. ¿Qué comentario le merecen esos planteamientos del director general del IES? Mire que yo considero que al IES hay que tomar, hay como 3 grandes temas en el país que un gobierno y un Estado debe preocuparse permanentemente y tenerlo con una evaluación diaria. Primero, el tema de la seguridad.
Segundo, y no, esto no va en grado de importancia, sino van de la mano, es el tema de la energía eléctrica, que es un tema fundamental que nos está afectando y que no se han tomado medidas adecuadas en su momento. Ahora, gracias a Dios, está lloviendo, pero eso no quiere decir que se han tomado medidas, simplemente que está lloviendo. Y un tercer elemento fundamental es el seguro social. Y en el IES se necesita ponerle el cascabel al gato. Aquí en el IES se necesita que se entreguen las cuentas actuariales del IES. ¿Cuánto es la deuda del IES que el IES tiene o que el Estado tiene con el IES? Porque el IES se ha convertido lamentablemente en una caja chica o una caja grande de los gobiernos de turno. Entonces al IES hay que ponerle en fundamental importancia saber la deuda del Estado, del gobierno nacional, de los gobiernos. O sea, los gobiernos, perdón que lo interrumpa, le sacan a través del BIES y no le pagan. No, y del IES por las inversiones que hacen comprar claro, bonos le sacan, del Estado. por eso le digo, a través del BIES. Hablan algunos que hablan de 3.000 millones, 4.000 millones de deuda, pero eso no puede ser, creemos que de decirse cuánto exactamente es la deuda, cómo se va a pagar. Miren lo que hizo el correísmo, pues que cambió los fondos. El fondo de pensión lo cambió al de salud y el de salud a pensión. Entonces dejó prácticamente quebrada la seguridad social. Puso una carta a Papá Noel que los hijos menores de 18 años de cualquier asegurado o asegurada tengan también derecho a la seguridad social. Eso nos gustaría a todos. Pero eso no es sostenible en el tiempo y eso es lo que está pasando, que el día de hoy la seguridad social, el IES como tal, está teniendo problemas gravísimos de falta de atención, de falta de medicamentos, justamente por un problema que ha venido siendo represado de gobierno tras gobierno y nadie le quiere poner el cascabel al gato ni establecer un mecanismo de salvación a la seguridad social que hoy día tenemos en el país. Guillermo, pero yo le preguntaba qué le parecen las declaraciones, las propuestas del actual director general del IES, porque yo particularmente siento como que el señor está tratando de inventar el agua tibia o trata de distraernos en discusiones inservibles prácticamente, porque lo que él plantea pues no tiene ni pie ni cabeza en mi concepto, ¿no? Esto de subirle con la reacción que hay de la clase trabajadora, que es la verdadera propietaria del IES, de que le suban las aportaciones, de que le suban la edad para jubilarse. Una cuestión de esa naturaleza no trae buenos resultados. Y si el señor director general lo piensa, deben haber mecanismos, por ejemplo, imagínese usted que quiera aumentar la jubilación a los 65 años. Diga muy bien, durante los 2 primeros años, de aquí en adelante se aumentará 1, después de 2 años se aumentará 2, cosas que no se vayan sintiendo, cosas que vaya la gente digiriéndola, pero no, quiere subir del 60 a 70 y ahora dice pues que es voluntario, pero a la hora de la verdad no es un planteamiento que realmente solucione los problemas del IE, o sí lo es, mi querido Guillermo. A mí lo que me parece es que son propuestas parches, no hay una propuesta integral, una integralidad a cómo salvar a la seguridad social, sino simplemente propuestas que nacen ahí de alguna improvisación, pero no una propuesta de fondo que le diga la verdad a los ecuatorianos. Esto es lo que tenemos. Yo no sé por qué ocultan tanto la realidad que hoy día vive el IES, que es una realidad compleja, dificilísima, pero hay que decirle la verdad a los ecuatorianos y tomar medidas de carácter integral. Mire lo que sucede, que ni siquiera las mafias al interior del IES, que es Vox Populis, que lamentablemente tanto daño le han hecho también en los temas de insumos, de compra de medicamentos y también del reparto de los hospitales, que hasta el día de hoy se devela finalmente y se sanciona a quienes han cometido estos terribles hechos deslesnables de corrupción en el país, en un tema tan delicado como es la salud de los ecuatorianos. Muy bien, don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Sí, muchísimas gracias, Julito. Para preguntarle finalmente, en el caso de alcaldías, juntas parroquiales de Suma, ¿cuántas son? ¿Cómo están con eso? En la actualidad tenemos un prefecto, Mario Mancino. Ah, un prefecto. Sí, sí, de Loja. De Loja. La provincia de Loja. Mario, justamente minutos antes de entrar a la cabina, estábamos conversando con Mario, lo estaba felicitando este primer año de gestión. Tenemos 25. Hermosa provincia. Una linda provincia, realmente que Loja, y está teniendo un proceso importante, tomando medidas importantes a pesar de la falta de recursos, porque también hay una gran deuda del Estado hacia los gobiernos locales, en este caso la prefectura de Loja.
tenemos 27 alcaldías a nivel nacional. En alianzas unas y otras solas. No, solos como Suma. Solos como Suma, Solos ok. como Suma. Destaco, por ejemplo, la alcaldía de Salcedo, donde está Juan Paul Pacheco, ahí en la provincia de Cotopaxi. Un gran trabajo que viene realizándolo. Verónica Sánchez en Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. Y bueno, son gente nueva, gente que no ha participado, que ha tomado la decisión metiéndose al servicio público, que es muy duro, peor ahora sin recursos, pero lo está haciendo con talento y con transparencia. Qué bueno, no sabía que eran tantos, ¿eh? Sí, sí, y siempre estamos ahí conversando, apoyando, sobre todo para dar el espacio necesario que ellos puedan generar también visiones interesantes, por ejemplo, en el tema de la emergencia climática. Obvio. Eso es un tema que Mauricio Rodas está muy metido a nivel cambio mundial, climático, claro. Está ayudando mucho, entonces son ideas importantes en momentos en que también estamos viviendo problemas con la emergencia climática a nivel del mundo y obviamente en nuestro país. Y en nuestra región, porque es Colombia, es Brasil, es mundial, pero también se siente muy fuerte. Que se prevé ahora para agosto. Así es. Un estiaje terrible. Terrible, la niña. Y eso nos va a generar problemas nuevamente de apagones. Pero eso hay que tomar medidas importantes, urgentes y necesarias en un tema que debe estar en el escritorio del Ejecutivo todos los días, que es el tema de la energía eléctrica. Totalmente, debe estar todos los días, como bien dice el presidente de Suma 23, Guillermo Celi. Éxitos y bueno, esperamos, como aquí nos encantan las elecciones, entonces en las elecciones que ya vienen, usted dijo Suma probablemente tenga su candidato o candidata y usted puede ser también que sea candidato a asambleísta otra vez o que decidan a qué magistratura pueda ir, ¿no? Bueno, eso en su momento se lo verá. Sí, a fines de agosto tienen que tener, ¿no? Estamos a 90 días. A 90 días. Un poquito, unos días más. El 17 de agosto es el último día para las elecciones primarias al interior de las organizaciones políticas. Pero yo estoy preocupado al conjunto con el equipo de Suma en crear y seguir fortaleciendo el plan de gobierno, darle respuesta a la gente. Esto no es que yo señorita, yo quiero ser. ¿Qué le vamos a proponer al país en momentos muy duros que hoy día está viviendo nuestra patria? Y es ahí donde debe estar el talento de muchísimos, sobre todo gente que no haya participado, que pueda poner su mayor criterio, preparación, experiencia, pues esto no solamente es de temas de gente joven. Es importante una gran mezcla entre juventud y experiencia y no creerse el dueño de la verdad. Lo peor que puede pasar es cuando te crees dueño de la verdad. Aquí hay que saber escuchar y luego tomar decisiones mancomunadas en favor de la mayoría de los ecuatorianos. Al menos esa es la visión de Suma. Aquí me acompaña Andrés Santos, un hombre joven, nuevo, parte del equipo de Suma y que tiene un criterio importante que es tomado en consideración, al igual que Julio Matías. Muchos jóvenes, Jocelyn Navarro, Jocelyn Vera, tenemos las concejales de Quito, que estoy muy contento, como es Cristina López, como es Sandra Hidalgo, y la concejal de Guayaquil, Juanita Montero, que son, mira tú, las mujeres están tomando un papel protagónico y eso me llena de satisfacción porque lo están haciendo bien. Claro que sí, qué bueno. Eso es también una buena cosa y se nota en eso un cambio de renovación en Suma y en otros movimientos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial.